Un padre soltero defiende a una joven pobre y paralítica acusada de robar en una tienda, sin saber que su padre es millonario. Antes de continuar, por favor, díganos desde dónde nos sintoniza. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Te vi guardar esa medicina en tu bolso, resonó la voz del gerente de la tienda en la esquina de Franklin, señalando con el dedo a una joven en silla de ruedas. No creas que estar en esa silla te da derecho a robarme. Ryan Walker se quedó paralizado a medio camino de coger una barra de pan, mientras la pequeña mano de su hija Daisy, de 8 años, apretaba la suya. La mujer acusada permanecía inmóvil en su silla de ruedas, con el pelo rubio recogido en una sencilla coleta. Pero no fue su apariencia lo que llamó la atención de Ryan. Fue su postura, la espalda recta, la barbilla en alto, incluso mientras el gerente la intimidaba. «Señor, no he cogido nada», dijo la mujer con voz firme, a pesar de que empezaba a congregarse un pequeño grupo de personas. «Puede revisar mi bolso, revisar las cámaras, pero no voy a tolerar que me hablen así». El guardia de seguridad, un hombre mayor con ojos cansados, se movió incómodo a su lado. Otros clientes habían dejado de comprar. Algunos sacaban sus teléfonos, otros cuchicheaban entre sí. Ryan notó que las piernas de la mujer permanecían completamente inmóviles en la silla de ruedas. Ni un movimiento, ni un resquicio. Una quietud que denotaba parálisis permanente. «Papá, ¿por qué le grita a ese hombre?», susurró Daisy, apretándose contra su chaqueta gastada. Antes de que Ryan pudiera responder, el señor Franklin agarró el bolso de la mujer y vació su contenido sobre el mostrador con una fuerza innecesaria. Una cartera de cuero cayó al suelo, seguida de pañuelos de papel, un trozo de papel doblado, una pequeña tableta y un llavero de coche. Nada más. Ni medicamentos. Ni objetos robados. «Quizás lo escondiste en otro sitio», se burló Franklin, buscando en el bolsillo lateral de la silla de ruedas. Fue entonces cuando Ryan se movió. «Basta», su voz resonó en la tienda como un cuchillo. Se interpuso entre Franklin y la mujer, dejando ver sus manos callosas al cruzarse de brazos. «Ya revisaste su bolso. No hay nada». El rostro de Franklin enrojeció aún más. «Esto no es asunto tuyo, Walker. Llévate a tu hijo y termina tus compras. Se convirtió en asunto mío cuando empezaste a acosar a una clienta sin pruebas», replicó Ryan. Podía sentir a Daisy escondida tras su pierna, pero no se movió. Algo en ese momento le parecía importante, como esos momentos que te definen cuando nadie lleva la cuenta. La mujer lo miró, con sus ojos color avellana, reflejando una mezcla de sorpresa y algo más. Alivio, tal vez, de que alguien por fin la viera como algo más que una silla. «¿Se encuentra bien, señorita?», preguntó Ryan, girándose ligeramente hacia ella sin perder de vista a Franklin. «Soy Hannah», dijo ella, recogiendo sus pertenencias esparcidas con una calma fingida, aunque Ryan pudo ver que le temblaban un poco las manos. «Estoy bien, gracias, pero puedo con esto». «¿De verdad?», espetó Franklin. «Tony, llama a la policía. Quiero que la arresten por hurto». El guardia de seguridad, Tony, se rascó la barba gris con nerviosismo. «Señor Franklin, las cámaras lo grabarían si se llevó algo. ¿Quieren que revise las grabaciones primero? No se molesten. Pero ya no es bienvenida aquí». Franklin entrecerró los ojos al ver a Hannah. De su clase, pensó Ryan, con la mandíbula tensa. Las palabras resonaron en el aire como un desafío. Franklin tartamudeó. «Me refiero a los problemáticos. ¿Gente que qué? ¿Usan sillas de ruedas?». La voz de Ryan se había convertido en una pregunta peligrosa. Silencio. Detrás de él, oyó a Daisy cerrar la cremallera de su bolso. El sonido, de alguna manera, fue más fuerte de lo normal. «Papá», Daisy tiró de su chaqueta. «¿Podemos ayudarla?». A veces los niños ven el mundo con más claridad que los adultos. Ryan miró a su hija. Sus ojos eran tan parecidos a los de su madre, llenos de ese mismo sentido feroz del bien y del mal que lo había enamorado hacía tantos años. 3 años desde que la perdieron, y ahí estaba Daisy, llevando consigo esa misma luz. «Sí, cariño, podemos ayudar». Se volvió hacia Franklin.
¿Saben qué? No volveremos a comprar aquí. Nunca más. Lo pierden, murmuró Franklin, pero su bravuconería se resquebrajaba. Ryan se agachó para ayudar a Hannah a recoger sus últimas cosas. Daisy, siguiendo el ejemplo de su padre, recogió los pañuelos que se habían caído de debajo de un expositor y se los entregó a Hannah con una sonrisa tímida. Gracias, dijo Hannah en voz baja, mirándolos a ambos. Es bueno saber que todavía hay gente buena en el mundo. Somos más de los que crees, respondió Ryan. ¿Podemos acompañarte hasta tu coche? El viento de noviembre los azotó con fuerza al salir de la tienda, y Ryan, instintivamente, se movió para proteger a Hannah del impacto. Su silla de ruedas se movía con suavidad a pesar de la acera irregular, y él notó la destreza con la que sorteaba las grietas y los baches. Esto no era nuevo para ella. De verdad que no tenías que hacerlo, dijo Hannah al llegar a un modesto sedán aparcado en la plaza para discapacitados. La mayoría de la gente simplemente mira hacia otro lado. ¿Eso es lo que querías que hiciéramos?, preguntó Ryan. Ella sonrió entonces, sonrió de verdad, y algo en su rostro cambió. No, supongo que no. Ryan la observó mientras se trasladaba de la silla de ruedas al asiento del conductor con movimientos precisos, sin dudar, sin necesitar ayuda. Su torso era fuerte, compensando la falta de fuerza de sus piernas. El coche tenía controles manuales, notó, especialmente modificados pero por lo demás normales. Por cierto, soy Ryan. Ryan Walker. Esta es mi hija, Daisy. Hola, dijo Daisy, saludando con entusiasmo. Me gusta tu coche. Tiene controles especiales como en mi videojuego. Hannah rió, con una risa cálida y sincera. Sí, ¿verdad? Hace que conducir sea una aventura. De todas formas, tenemos que buscar un supermercado nuevo. Los precios de Franklin eran demasiado altos. ¿Conoces alguno bueno por aquí? Está Morton's, a 2 manzanas al este. El dueño es muy amable. Además, tienen esos carritos con forma de coche que les encantan a los niños. Los de carreras. Los ojos de Daisy se iluminaron. Papá, ¿podemos ir allí? Me parece bien. Dudó un instante y luego preguntó, ¿sueles comprar allí? Los sábados, normalmente. Por estas fechas, de hecho. Sus miradas se cruzaron y se entendieron. No es una promesa. No del todo. Pero es una posibilidad. Quizás nos veamos allí algún día, dijo Ryan. Quizás sí. Mientras veían a Hannah alejarse en coche, Daisy miró a su padre. Papá, ¿por qué ese hombre? ¿Fue tan malo con ella? Ryan se arrodilló a la altura de su hija, como tantas veces antes. Cuando tuvo que explicarle por qué mamá no volvía del hospital. Cuando tuvo que decirle que no podían pagar las clases de baile a las que iban todas sus amigas. Cuando el mundo parecía demasiado grande y demasiado duro para que una niña de 8 años lo entendiera. A veces, cariño, la gente ve diferencias y se asusta. O se enfada. O ambas cosas. Pero ella no era diferente. Simplemente estaba sentada en una silla de ruedas en lugar de estar de pie. Exacto. La besó en la frente. Tienes el corazón de tu madre. ¿Lo sabes? Lo que pasa con el duelo es que no se anuncia. Aparece en los supermercados y en el café de la mañana. Y en la forma en que el viento de noviembre suena exactamente igual que hace 3 años, cuando Ryan estaba de pie frente al hospital, incapaz de asimilar lo que el médico le acababa de decir. Complicaciones durante una cirugía rutinaria. Una probabilidad entre 10.000. Nada que nadie pudiera haber hecho. Pero el duelo también te enseña cosas. Te enseña que la vida es más corta de lo que crees. Que la bondad importa más que tener la razón. Que defender a otra persona a veces puede ayudarte a recordar cómo defenderte a ti mismo. Durante las siguientes semanas, los sábados en Morton's se convirtieron en una nueva rutina. Y sí, Hannah estaba allí. Siempre a la misma hora. Siempre sola. Siempre con esa misma dignidad silenciosa que al principio llamó la atención de Ryan. Empezaron con asentimientos de reconocimiento. Luego, una charla informal junto a la sección de frutas y verduras. Después,
Conversaciones más largas mientras Daisy correteaba en el carrito, haciendo ruidos de motor que resonaban por los pasillos. ¿Eres maestra?, preguntó Ryan un sábado, 3 semanas después del incidente de Franklin. Lo era, corrigió Hannah, seleccionando manzanas con meticulosa precisión. Literatura. Secundaria. Pero eso fue antes. No dio más detalles sobre antes. Y Ryan no insistió. Entendía lo de antes y después. Su propia vida también estaba dividida así. Daisy tiene dificultades con la lectura, admitió. Su maestra dice que se está quedando atrás. Intento ayudar, pero después de turnos dobles en el centro de distribución, no sirvo para mucho más que para asegurarme de que esté alimentada y a salvo. Podría ayudarte, ofreció Hannah, y añadió rápidamente, si quieres. Todavía recuerdo todos los trucos para hacer que los libros cobren vida para los niños. No podía pagar mucho. No te estaba pidiendo dinero. La voz de Hannah era firme. Considéralo un agradecimiento por defenderme aquel día. No me debes nada por eso. No, asintió ella. Pero tal vez quiera ayudar de todos modos. ¿No es una idea original? ¿Gente haciendo cosas solo porque quiere? Así fue como Hannah Brewster entró en sus vidas. Las tardes de los martes y jueves en el pequeño apartamento que Ryan y Daisy llamaban hogar. El lugar no era gran cosa, 2 habitaciones, un baño, una cocina que hacía las veces de comedor, una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá de segunda mano y un televisor que solo recibía 3 canales con claridad. Pero a Hannah nunca pareció importarle ni notar las manchas de humedad en el techo, ni el radiador que chirriaba como un fantasma encadenado. Llegaba en su sillón, con libros en el regazo, y transformaba su diminuta sala de estar en mundos enteros. Le enseñó a Daisy que las letras eran solo símbolos esperando convertirse en historias, que las palabras eran hechizos mágicos que podían llevarte a cualquier parte. A tu madre le habría encantado, dijo Ryan una noche, después de que Hannah se marchara y Daisy se durmiera, aferrada al libro que Hannah le había regalado. Algo sobre una princesa valiente que usaba ruedas en lugar de piernas y que, aún así, salvó su reino. Hablaba con la foto de la repisa de la chimenea, la de su última Navidad juntos. La sonrisa de Sarah congelada en el tiempo, sus brazos rodeando a Daisy, que entonces tenía solo 5 años, aún creyendo que el mundo era un lugar lleno de cosas buenas por venir. No sé qué estoy haciendo, susurró a la foto. Veo como Hannah mira a Daisy, como Daisy se ilumina a su lado, y siento algo. ¿Pero qué derecho tengo a sentir algo? ¿Y si solo estoy solo? ¿Y si la estoy usando para llenar un vacío? ¿Y si? El radiador hizo un ruido sordo, interrumpiendo su espiral de dudas. A veces, el apartamento parecía tener vida propia. La verdad era que Hannah no se parecía en nada a Sarah. Sarah era fuego, apasionada, impulsiva, bailando bajo la lluvia y cantando a grito pelado, aunque desafinada. Hannah era más como el agua, tranquila en la superficie, pero con una profundidad que Ryan apenas comenzaba a descubrir. Mientras que Sarah llenaba cada habitación en la que entraba, Hannah tenía la habilidad de crear espacio para que otros existieran, para ser vistos, para importar. Un jueves, 2 meses después de haber empezado a darle clases particulares a Daisy, Hannah no apareció. Ryan intentó llamarla, pero no contestó. Pasó en coche por casa de Morton aquel sábado, pero ella no estaba. Daisy preguntaba a diario cuándo volvería la señorita Hannah, pero Ryan no tenía respuesta. Entonces, al 10º día, apareció en la puerta. Lo siento, dijo antes de que Ryan pudiera hablar. Debí haber llamado. Debí haber explicado. Es que, necesitaba tiempo. Parecía agotada. Tenía ojeras y su habitual compostura se resquebrajaba. ¿Estás bien?, preguntó Ryan, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Mi padre me encontró, dijo simplemente. Lo he estado evitando durante 8 meses y por fin me ha dado con él. ¿Él te hizo daño? Ja, ja. No. No como tú lo imaginas. Richard Brewster no lastima a la gente con las manos. Lo hace con buenas intenciones y una chequera. Entró en su silla de ruedas en el salón, donde Daisy supuestamente estaba haciendo los deberes,
pero en realidad llevaba una hora mirando por la ventana. Señorita Hannah. Daisy se abalanzó sobre ella, abrazándola. Creí que se había olvidado de nosotros. Nunca, dijo Hannah, abrazando a la niña con fuerza. Jamás podría olvidarme de ustedes. De ninguna de las dos. Esa noche, después de que Daisy por fin se volviera a dormir, Hannah le contó la verdad a Ryan. No toda. Eso vendría después. Pero lo suficiente. Después de mi accidente, empezó, y se detuvo. Hace 5 años, tuve un accidente. Estaba montando a caballo. Estaba dando clases de equitación terapéutica a niños con discapacidades y de repente hubo una tormenta. El caballo se asustó. Un niño pequeño estuvo en peligro y yo tomé una decisión. Él salió ileso. Yo no salí. Ryan no dijo nada. Solo escuchó. Mi padre cambió después de eso. Siempre había sido protector, pero esto era diferente. Contrató enfermeras que no necesitaba, canceló planes que había hecho, habló por mí en las conversaciones como si hubiera perdido la voz junto con las piernas. Tenía buenas intenciones. Estaba aterrorizado. Pero yo me asfixiaba. Así que te fuiste. Hace 8 meses. Empaqué lo que pude. Encontré este lugar. Empecé de nuevo. Quería demostrarle, a él, a mí misma, que estar paralizada no significaba que necesitara que alguien tomara todas las decisiones por mí. Y ahora te ha encontrado. Ahora me ha encontrado. Hannah se retorció las manos en su regazo. Quiere que vuelva a casa, dice que ya he dejado clara mi postura, que he tenido mi pequeña rebeldía. No entiende que esto no es una rebeldía. Esta es mi vida. Ryan se acercó, con cuidado de no agobiarla. ¿Qué quieres? Quiero. Hannah se detuvo, sorprendida por la pregunta. Nadie me lo había preguntado en mucho tiempo. Te lo pregunto ahora. Quiero seguir enseñando, Daisy. Quiero seguir reuniéndome contigo en Mortons. Quiero construir algo real, algo que sea mío, algo que no tenga nada que ver con. Se detuvo de nuevo. ¿Con qué? Hannah lo miró fijamente durante un largo rato, como sopesando algo. Hay algo más que debería saber sobre mi padre, sobre por qué es tan insistente, porque cree que puede simplemente arreglar mi vida. Ryan esperó. Se llama Richard Brewster, de Brewster Technologies. El nombre flotaba en el aire entre ellos. Brewster Technologies, el imperio de equipos médicos, la empresa Fortune 500, el fundador multimillonario que había revolucionado la tecnología adaptativa para personas con discapacidad. Ese, Richard Brewster. Tu padre, vale más dinero del que cualquiera de nosotros podría gastar en 10 vidas. Sí. Ryan se recostó, asimilando la información. De repente, ciertas cosas cobraron sentido. La calidad de la ropa de Hannah, a pesar de su sencillez. El hecho de que nunca se preocupara por el precio de la gasolina. El coche modesto, pero que nunca se averiaba. No era pobre. Elegía vivir con sencillez. Por eso no querías que Franklin supiera quién eras. Por eso estabas tan tranquilo, incluso cuando te acusaba. Podrías haber comprado toda esa tienda. Yo podría haber comprado toda la manzana. ¿Pero qué habría demostrado eso? ¿Que el dinero te hace inocente? ¿Que la riqueza equivale a valía? He visto lo que ese tipo de pensamiento le hace a la gente. Hizo creer a mi padre que podía comprar mi seguridad, mi felicidad, mi vida entera. Yo no seré esa persona. Así que estás aquí, viviendo como una persona normal, como alguien que tiene que administrar su dinero, tomar decisiones y afrontar las consecuencias. Sí, porque eso es lo que soy. Una persona. No un fondo fiduciario. No una tragedia. No un caso de caridad. Solo una persona. Ryan guardó silencio un largo rato. Entonces, ¿sabes qué pensé la primera vez que te vi en Franklin's? ¿Qué? Pensé que eras valiente. La forma en que te comportabas. La forma en que no te acobardaste ni siquiera cuando te humillaba. La silla de ruedas. El dinero de tu padre. Nada de eso cambia lo que vi ese día. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. ¿De verdad lo dices? ¿De verdad lo digo? Cuando la mayoría de la gente se entera del dinero, o me tiene más lástima,
pobrecita rica en silla de ruedas, o de repente se interesan mucho en ser mis amigos. Ya soy tu amigo, dijo Ryan con sencillez. Aunque, Hannah se puso tensa. Mentiría si dijera que a veces no pienso en ser algo más. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente esperando ser cruzado. Hannah lo miró. Lo miró fijamente. Vio el cansancio de los turnos dobles, la tristeza que aún persistía en el rabillo de sus ojos, la fuerza que le había costado criar a una hija solo. El valor que había necesitado para decir lo que acababa de decir. Yo también pienso en ello, admitió en voz baja. Antes de que pudieran decir nada más, la voz de Daisy los llamó desde su habitación. Papá, ¿sigue aquí la señorita Hannah? ¿Me puede leer un cuento? El momento se rompió, pero suavemente, como olas en la orilla. Anda, te lo ha estado pidiendo todas las noches. Mientras Hannah se dirigía en su silla de ruedas hacia la habitación de Daisy, se detuvo. Ryan, estamos bien, incluso sabiendo esto. Estamos más que bien, le aseguró. Somos lo que queramos ser. La primavera llegó lentamente ese año, colándose en sus vidas como la esperanza que regresa tras un largo invierno. Hannah se convirtió en una presencia constante en sus vidas, no solo para las clases particulares de los martes y jueves, sino también para las compras de los sábados, las visitas al parque los domingos y las cenas de los miércoles cuando Ryan no trabajaba hasta tarde. Daisy había empezado a llamarla mi Hannah, con una posesividad que hacía que ambos adultos sonrieran y se entristecieran a partes iguales. Fue durante una de esas cenas de los miércoles cuando todo cambió. Ryan había preparado su famoso, o mejor dicho, infame, como Hannah lo llamaba en broma, espaguetis con salsa de bote aderezada con ajo y orégano extra. Daisy parloteaba sobre sus mejores notas de lectura, como la señora Peterson la había puesto en el grupo de lectura avanzada, como todo se debía a que la señorita Hannah le había enseñado que los libros eran amigos, no exámenes. Sonó el timbre. Voy yo, dijo Daisy, corriendo hacia la puerta antes de que Ryan pudiera detenerla. Abrió la puerta y vio a un hombre con un traje caro, cabello plateado perfectamente peinado y ojos del mismo color avellana que los de Hannah. Hola, dijo con voz refinada pero cálida. Espero hablar con mi hija. Hannah se puso rígida en la silla. Ryan se levantó y, por instinto, se acercó a ella. ¿Qué haces aquí, papá? ¿Puedo pasar? Preguntó Richard. Por favor. No vengo a exigir nada. Vengo a disculparme. Ryan y Hannah intercambiaron miradas. Hannah asintió levemente. Pase, señor Brewster. Richard entró en el pequeño apartamento y si tenía alguna opinión sobre las manchas de agua o el ruido del radiador, no se le notó en el rostro. Su atención estaba completamente centrada en Hannah. «Te ves bien», dijo en voz baja. «¿Feliz?» «Sí», respondió Hannah, con la barbilla alzada, en ese gesto que Ryan ya reconocía como su armadura. «He sido Wong», dijo Richard, con las palabras brotando como un torrente. «He pasado 5 años intentando protegerte, amortiguando cada caída, tomando cada decisión, porque no pude protegerte de aquel accidente. Pero ahora veo que no necesitabas protección. Necesitabas respeto. Necesitabas que yo viera que sigues siendo la mujer fuerte e independiente que siempre fuiste. Necesitaba que me vieras. Papá. No la silla, no la parálisis. A mí. Ahora te veo», dijo Richard con los ojos llorosos. «Mis investigadores. Sí, lo sé, también lo siento por ellos. Me contaron sobre tu vida aquí, tu trabajo voluntario en el centro de alfabetización, tus clases particulares, estas personas que se han convertido en tu familia. Construiste una vida real, Hannah. Sin mi interferencia, sin mi dinero allanando el camino, estoy orgulloso de ti». Hannah lloraba ahora, y Ryan extendió la mano para tomar la suya. Ella la apretó con fuerza. «¿Es el papá de Hannah?», susurró Daisy en voz alta a Ryan. «Sí, cariño. ¿Se arrepiente de haber sido malo?». Richard sonrió al oír eso. «Lo siento mucho», le dijo a Daisy. «No fui malo exactamente, pero fui tonto. Pensé que mantener a alguien a salvo era lo mismo que mantenerlo feliz. Tu papá parece entender la diferencia».
Daisy lo observó con la seriedad de una niña de 8 años. Mi papá dice que cuando amas a alguien, le ayudas a ser valiente, no a tener miedo. Tu papá suena muy sabio. La reconciliación no fue instantánea ni perfecta. Richard se quedó a cenar, sentado en su pequeña mesa, comiendo espaguetis en platos desparejados, escuchando a Daisy explicar con genuino interés su proyecto de ciencia sobre mariposas. Le preguntó a Ryan sobre su trabajo, no con el tono de alguien que mide el valor por el ingreso, sino con verdadera curiosidad por lo que implicaba mantener una cadena de suministro en funcionamiento. «Tienes una familia maravillosa», le dijo Richard a Ryan en voz baja mientras Hannah y Daisy recogían. Daisy llevaba los platos mientras Hannah recogía los cubiertos. «No somos exactamente una familia», corrigió Ryan. «Hannah y yo. Estás enamorado de mi hija, y ella está enamorada de ti. Puede que haya sido un tonto en muchas cosas, pero no soy ciego». Ryan sostuvo su mirada fijamente. La amaba antes de saber lo del dinero. «Precisamente por eso lo cambia todo», respondió Richard. «¿Sabes cuántas personas han pretendido a Hannah desde su accidente? No a pesar de la silla de ruedas, sino por ella y por la fortuna que suponían que heredaría. Vieron vulnerabilidad y dinero. Tuviste a una mujer siendo maltratada y la defendiste. Cualquiera lo habría hecho. No, no lo hicieron. No lo hicieron. Lo sé porque he tenido gente vigilándola desde lejos. Te lo aseguro, desde que se fue. Ese día en la tienda de Franklin, otros 3 clientes lo vieron. Lo grabaron con sus teléfonos, pero ninguno intervino. Solo tú. La primavera dio paso al verano, y con él llegaron los cambios. Hannah volvió a dar clases a tiempo parcial en el instituto comunitario, utilizando el equipo adaptado que la empresa de su padre había desarrollado, pero solo después de haberlo probado a fondo y haber dado su opinión para mejorarlo. Insistió en ganar su propio sueldo, manteniendo su independencia, a la vez que aceptaba que el amor de su padre, por imperfectamente expresado que estuviera, siempre había sido real. La tienda de la esquina de Franklin salió en las noticias locales. El dueño había sido arrestado por fraude al seguro. Había estado acusando falsamente a los clientes de hurto, presentando reclamaciones infladas por la mercancía robada. Varias víctimas se presentaron después de que las cámaras de seguridad revelaran su plan. La tienda cerró y, en su lugar, se inauguró un centro comunitario, financiado por un donante anónimo del que todos sospechaban, aunque nadie pudo confirmar, que era Richard Brewster. Pero el mayor cambio se produjo una cálida tarde de septiembre en el centro de equitación terapéutica donde Hannah tuvo su accidente. Ryan lo había planeado durante semanas. Había ahorrado no para una pista barata, Hannah no querría eso, sino para algo más significativo. Localizaría a la familia del niño pequeño al que Hannah había salvado, los convencería de venir, se aseguraría de que Daisy estuviera allí con Richard y de que todo estuviera perfecto. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Hannah al acercarse a la pista correcta, con la voz tensa por el miedo. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo Ryan con dulzura. Un niño de la edad de Daisy corrió hacia ellos, lleno de energía y vitalidad, con extremidades que funcionaban a la perfección. «Señorita Hannah», dijo tímidamente, «mi mamá dice que usted fue quien me salvó. Cuando el caballo se asustó y estuve a punto de caerme, usted evitó que me lastimara». «Gracias». Hannah contuvo el aliento cuando el niño la abrazó, rodeándole el cuello con sus bracitos. «Caminas, corres, eres perfecta. Gracias a ti», dijo la madre del niño, acercándose con lágrimas en los ojos. «Nos contaron lo que sacrificaste para salvarlo. Llevamos 5 años queriendo darte las gracias». Mientras el niño corría de vuelta con Daisy, que ya le estaba enseñando su libro favorito, Ryan se arrodilló junto a la silla de Hannah. El sol de la tarde los envolvía con un halo dorado, y de su bolsillo sacó un sencillo anillo de oro con un zafiro, la piedra natal de Hannah. «Hannah Brewster», dijo, con la voz resonando en el recinto donde se había congregado un pequeño grupo de personal y familiares. «Me has enseñado que la fortaleza no reside en mantenerse erguido. Reside en afrontar cada día con valentía y dignidad. Le has demostrado a Daisy que la independencia no consiste en hacerlo todo solo. Reside en elegir a quien dejas entrar en tu vida.
Has demostrado que el amor no conoce límites, solo posibilidades. Hannah lloraba, pero también reía, y el sonido era como música. ¿Nos elegirás para siempre?, continuó Ryan. ¿Te casarás conmigo? ¿Nos dejarás ser tu familia oficialmente, para siempre, con todo el caos, los radiadores que chirrían y las cenas de espaguetis que eso implica? Entre lágrimas, Hannah vio a su padre entre la multitud, sosteniendo la otra mano de Daisy, con los ojos humedecidos por la emoción. Él asintió con la cabeza, y su sonrisa lo decía todo. Que siempre contaría con su apoyo, pero que la decisión era completamente suya. Sí, dijo Hannah, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Sí a ti, a Daisy y a esta hermosa, caótica y perfecta vida que hemos construido. Sí a todo. La multitud estalló en vítores cuando Ryan le puso el anillo en el dedo y se inclinó para besarla mientras Daisy corría hacia ellos, lanzándose a sus brazos y gritando: «Vamos a ser una familia de verdad». Una familia de verdad. Ya lo éramos, dijo Hannah, abrazándolos a ambos. Simplemente lo hicimos oficial. ¿Alguna vez alguien te ha defendido cuando todo el mundo parecía estar en tu contra? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encanta leerlas. La boda se celebró en el centro comunitario que había reemplazado la tienda de la esquina de Franklin. Hannah había gestionado discretamente que albergara programas de alfabetización, grupos de apoyo para personas con discapacidad y clases de refuerzo escolar, en las que Daisy participaba con entusiasmo, leyendo a niños pequeños con la misma pasión que Hannah le había inculcado. El espacio se transformó con una decoración sencilla, flores silvestres del parque donde tuvieron su primera conversación de verdad, mariposas de papel hechas por la clase de Daisy y fotos de su historia juntos que Richard había estado tomando en secreto durante sus visitas. Hannah no escondió su silla de ruedas para la ceremonia. Se había mandado a hacer un vestido especial, elegante pero práctico, con una caída perfecta que le permitía moverse con libertad. Bajó por el pasillo en su silla de ruedas con Daisy como su niña de las flores, aunque la mayoría de los pétalos acabaron esparcidos antes incluso de empezar a caminar, víctimas del entusiasmo de Daisy. Ryan estaba de pie en el altar con su único traje bueno, el que había usado para entrevistas de trabajo, en el funeral de Sarah y ahora en su boda, porque la vida tiene una forma de reciclar nuestros momentos importantes. Sus ojos no se apartaron de Hannah mientras se acercaba, viendo no la silla, ni la riqueza, ni las complicaciones, sino a la mujer que cambió su vida simplemente siendo ella misma. En sus votos, Ryan dijo: «Hace un año, pensé que solo estaba defendiendo a una desconocida en una tienda. No tenía ni idea de que estaba conociendo a la mujer que me enseñaría que el amor no se trata de salvar a alguien ni de ser salvado. Se trata de elegir estar al lado de alguien, especialmente cuando el resto del mundo da por sentado lo que puede o no puede hacer. Me has demostrado que el dolor no es el fin del amor, sino la prueba de que el amor continúa, se transforma, crece en algo nuevo. Hannah, no has reemplazado lo que perdí. Me has ayudado a descubrir lo que aún tenía para dar». Los votos de Hannah fueron igualmente conmovedores. Ryan Walker, me viste antes de conocer mi historia, mi familia o mis circunstancias. Me viste cuando me acusaban y me menospreciaban, y me defendiste no por lástima, sino porque era lo correcto. Tú y Daisy me han dado algo que vale más que cualquier fortuna, un amor sin límites, solo con posibilidades. Me han enseñado que la independencia no significa aislamiento, que aceptar ayuda no es debilidad y que a veces la mayor fortaleza reside en dejar que alguien más sea fuerte por ti. Te elijo a ti, hoy y siempre, con ruedas y todo. Cuando Daisy insistió en añadir sus propios votos, algo espontáneo pero muy propio de ella, dijo: «Señorita Hannah, digo, mamá, ¿puedo llamarte mamá ahora? Me enseñaste que los libros son mágicos y las palabras importan, y que ser diferente no es malo, simplemente es diferente. Y papá, me enseñaste a defender a los demás y a ser valiente incluso cuando tengo miedo. Así que prometo amarlos a ambos por siempre, ayudar siempre con las compras y leerles a otros niños como mamá me enseñó». No había un solo ojo seco en el centro comunitario. Richard Brewster brindó unas palabras que todos los presentes recordarían.
Pasé años intentando proteger a mi hija de un mundo que creía que la lastimaría. Pero Ryan me enseñó algo importante. Hannah no necesitaba protección. Necesitaba que se reconociera su fortaleza. Necesitaba un amor que la empoderara en lugar de menospreciarla. Necesitaba una pareja que viera su silla de ruedas simplemente como parte de su forma de moverse por el mundo, no como una definición de quién era. Ryan, tú se lo diste. Y lo que es más importante, me devolviste a mi hija, no como yo quería que fuera, sino como realmente es. Fuerte, independiente, brillante y testaruda como ninguna. Por suerte, heredó eso de su madre. Las risas que siguieron rompieron la tensión emocional a la perfección. Al comenzar su primer baile, Hannah giraba en su silla mientras Ryan se movía a su alrededor, y Daisy se unió a ellos a mitad del baile, porque, claro, tenía que hacerlo. La sala se llenó de una alegría que trascendía las circunstancias. Las noticias locales cubrieron la boda, centrándose en la transformación del centro comunitario, de un lugar de falsas acusaciones a uno de celebración. Pero se perdieron la verdadera historia. Se perdieron los momentos de tranquilidad. Ryan ajustando la silla de Hannah para que pudiera alcanzar el pastel sin problemas. Daisy limpiando la grasa de la cara de Daisy con una gracia maternal innata. Richard bailando con Daisy, de pie sobre sus zapatos caros. La forma en que las tres familias se habían convertido en una. Si has llegado hasta aquí en nuestra historia, sabes que el amor no se trata de circunstancias perfectas, sino de decisiones perfectas. 6 meses después de la boda, Hannah se deshizo de algo que pondría a prueba todo lo que habían construido. Los médicos habían dicho que era imposible, que la parálisis de cintura para abajo significaba que ciertas cosas jamás sucederían. Pero a veces el cuerpo tiene sus propios planes, sus propios milagros. Ryan, dijo una mañana, sosteniendo con manos temblorosas una pequeña varilla de plástico, estoy embarazada. El camino que siguió fue complicado, arriesgado, lleno de especialistas, preocupaciones y adaptaciones. Richard insistió en los mejores médicos, y esta vez Hannah lo permitió porque ya no se trataba de orgullo, sino de la pequeña vida que crecía dentro de ella. Ryan redujo sus turnos, priorizando los regalos sobre el dinero. Daisy se autoproclamó hermana mayor en prácticas, practicando con todas las muñecas que encontraba. La comunidad se volcó en apoyarlos, las mismas personas que habían presenciado su comienzo, ahora apoyando su crecimiento. Y cuando la pequeña Sarah Hannah Walker nació, sana, perfecta, con el nombre de la abuela a la que nunca conocería y de la madre que luchó por traerla al mundo, lo primero que vio fue a su familia. Quizás no una familia tradicional. Un padre con manos callosas y un corazón tierno. Una madre cuyas piernas no le respondían, pero cuyo espíritu era indomable. Una hermana que ansiaba enseñarle sobre libros y mariposas. Un abuelo que había aprendido que amar significa dejar ir, no aferrarse. Gracias, susurró Hannah a Ryan mientras sostenía a su hija recién nacida, con Daisy asomándose por encima de su hombro con curiosidad. ¿Por qué?, preguntó Ryan. Hannah sonrió, con esa misma sonrisa que había transformado su rostro en un estacionamiento. Gracias por verme desde el principio. No por la silla de ruedas, no por el dinero, no por las complicaciones. Solo por mí. Siempre, siempre te veré. Fuera de la ventana del hospital, el viento de noviembre hacía vibrar los cristales. El mismo viento que había soplado en la esquina de Franklin 2 años antes, cuando un padre soltero defendió a una mujer en silla de ruedas, sin saber que defendía su futuro, un amor que trasciende las circunstancias, la familia que construirían con valentía y decisión, en lugar de con expectativas convencionales. A veces, las mayores fortunas no se miden en dinero, sino en momentos. El momento en que decides quedarte en lugar de alejarte. El momento en que ves a alguien por quien realmente es. El momento en que te das cuenta de que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajan perfectamente con las tuyas. Y en un pequeño apartamento con manchas de humedad en el techo y un radiador que retumba como un fantasma, una familia de 4, pronto de 5, porque los milagros tienden a multiplicarse cuando les das cabida, vivió una vida que valía más que todo el dinero del mundo.
Empezaron como desconocidos en una tienda, uno defendiendo al otro. Se convirtieron en una familia unida, con sus sillas de ruedas y todo. Y eso marcó la diferencia. Gracias por ver la historia de hoy. Si te conmovió, si te recordó que la verdadera riqueza se mide en amor y valentía, suscríbete y comparte. Cada semana te traemos historias de gente común que hace cosas extraordinarias, demostrando que los finales felices no son solo para cuentos de hadas. Son para cualquiera lo suficientemente valiente como para alzar la voz, denunciar y elegir el amor. Recuerda, la próxima vez que veas a alguien siendo maltratado, tienes una opción. Puedes dar la vuelta o puedes ser el Ryan de alguien. El mundo necesita más personas que elijan defender lo que es justo. Hasta la próxima, esto es Historias de Everbell, recordándote que cada final es solo un nuevo comienzo disfrazado.